Hola chicos. Bienvenidos a mi canal La Verdad se Revela. Tengo algunas noticias especiales para ti hoy, pero antes necesito que te suscribas a mi canal y presiones el botón me gusta que aparece a continuación. Realmente me haría feliz. La historia entre Handercel y Keran Bursin parecía haberse enfriado hacia los ojos del mundo, pero puertas adentro la tensión emocional seguía latiendo con una fuerza que ninguno de los dos podía ignorar. Y ahora, un nuevo capítulo, inesperado y profundamente revelador, acaba de salir a la luz. Keran habría puesto a prueba a Hand para saber si todavía lo amaba. No fue un experimento cruel, no fue un juego infantil. Fue la acción desesperada de un hombre que llevaba meses debatiéndose entre dudas, esperanzas, miedos y un sentimiento que nunca desapareció. Porque, según fuentes cercanas, Keran necesitaba saber la verdad que todos intuían pero que solo ella podía confirmar. Si Hand todavía me ama, quiero verlo en sus ojos. Estrella blanca mediana el plan, una estrategia silenciosa para observarla sin máscaras. Keran, dicen, no quiso confrontar a Hand directamente. No quiso hablar de frente porque temía escuchar una respuesta que lo desarmara. Por eso ideó un plan silencioso, calculado, casi cinematográfico. Se acercó a ella, pero no como exnovio, no como amigo, no como el hombre al que ella amó, sino como un desconocido emocional. Esa noche, durante un evento promocional donde coincidieron inesperadamente, Keran actuó como si Hand no tuviera ningún poder sobre él. No la saludó primero. No buscó su mirada. No se acercó con la familiaridad de antes. La trató como a una simple colega. Y ese gesto, tan frío, tan distante, tan inesperado, fue el primer movimiento de su prueba. Un asistente del actor reveló. Keran me dijo que si Hand aún sentía algo, no soportaría esa indiferencia. Que reaccionaría sin darse cuenta. Y así fue. Estrella blanca mediana la reacción de Ande, un terremoto emocional que lo dijo todo. Al ver que Keran no se acercaba, que no intentaba saludarla, que no mostraba interés en ella, Hand se quedó paralizada. Parecía confundida, herida, sorprendida. Primero bajó la mirada. Luego se tocó el cabello nerviosamente. Intentó sonreír. Pero su sonrisa tembló. Testigos afirman que la actriz, siempre impecable y segura, mostró un gesto que pocas veces se le ve, vulnerabilidad. Una vulnerabilidad tan evidente que incluso sus amigas más cercanas se preocuparon. Una modelo presente en el evento dijo. Hand estaba inquieta. Miraba a Keran de lejos como si buscara algo, una señal, una explicación, cualquier cosa. Pero él no se movió. Y fue ahí donde ella empezó a quebrarse. Ese fue el instante exacto en que Keran comprendió que su plan estaba funcionando. Estrella blanca mediana segundo movimiento, Keran decidió ignorar su presencia para ver cuánto soportaba. Durante la cena, Keran se sentó en una mesa cercana pero nunca levantó la vista hacia ella. No hizo contacto visual. No sonrió. No dio señales de interés. Casi parecía evitarla a propósito, aunque todo era parte de su test emocional. Hand, incapaz de ocultar su incomodidad, preguntó 2 veces a su asistente. «¿Está bien, Keran? ¿Le pasa algo?» Pero nadie tenía respuestas. Cuando él se levantaba para hablar con otros invitados, ella lo seguía con la mirada. Cuando él se reía con alguien, ella bajaba los ojos con una mezcla de celos y nostalgia. Cuando él la ignoraba abiertamente, el brillo de sus ojos se apagaba un poco más. Una fuente cercana dijo. En cada gesto de ella, Keran veía la confirmación que buscaba. Ella no estaba indiferente. Ella no estaba superándolo. Ella estaba luchando por no demostrar lo que realmente sentía. Estrella blanca mediana el tercer movimiento, la prueba definitiva. Keran decidió elevar el nivel del test. Durante el cóctel, una reportera se acercó a él para preguntarle por su vida amorosa. Keran, sabiendo perfectamente que Hand estaba a pocos metros escuchando, respondió con una sonrisa controlada. Estoy muy bien, solo eso diré. No dijo que estaba enamorado. No dijo que tenía a alguien. Pero la seguridad de su tono, la forma en la que lo dijo, la frialdad elegante de sus palabras. Todo eso fue suficiente para herir a Hand. Según testigos, ella se quedó inmóvil por unos segundos, conteniendo la respiración.
Luego se alejó discretamente del grupo para esconder su reacción. Ahí es donde la verdad salió a la superficie. Una estilista que la vio detrás del escenario contó. Hand estaba con los ojos brillosos. No lloró, pero tenía el corazón en la garganta. Y repetía, no sé por qué me afecta. No sé por qué me importa tanto. Pero sí lo sabía. Y Keram también. Estrella blanca mediana el momento final, lo que Keram vio en sus ojos lo cambió todo. Después de horas de distancias y silencios, finalmente sus miradas se cruzaron. Un instante. Un segundo. Un contacto visual tan intenso que todos los presentes lo notaron. Y en ese breve choque emocional, Keram vio exactamente lo que había estado buscando. Lo que había temido. Lo que había deseado. Lo que había intentado negar durante meses. Después de aquella noche en la que Keram decidió poner a prueba a Handercel para descubrir si todavía lo amaba, nada volvió a ser igual. Lo que él vio en sus ojos, ese brillo tembloroso, esa mezcla de nostalgia y dolor, se quedó grabado en su interior como una marca invisible, imposible de borrar. Keram salió del evento tratando de parecer sereno, pero apenas entró en su coche la máscara se rompió. Se reclinó contra el asiento, cerró los ojos y se cubrió la cara con las manos, consciente de que había tocado una herida que nunca terminó de cerrar. Porque descubrir que alguien te ama aún puede ser un alivio, pero también puede ser un golpe devastador cuando tú tampoco has dejado de amar a esa persona. Él pensó que su plan le daría claridad, que lo liberaría, que le permitiría avanzar, en cambio, lo dejó atrapado en un torbellino emocional más profundo del que tenía antes. Y lo más doloroso para él no fue verla afectada, sino darse cuenta de que su indiferencia la había herido de verdad. En algún rincón de su alma, Keram comprendió que todavía tenía poder para romperla, y eso le dolió más que cualquier otra cosa. Mientras él conducía hacia su casa, las imágenes de la noche se repetían una y otra vez en su mente, la forma en la que Hand evitaba mirarlo directamente, el gesto nervioso con el que se tocaba el cabello, la manera en la que sus labios temblaban cada vez que él le daba la espalda. Keram conocía cada detalle de ella, sabía cuándo estaba fingiendo, cuándo estaba confundida, cuando quería acercarse y no podía. Y esa noche, por primera vez desde su separación, vio algo que no había esperado ver tan claramente, Hand estaba luchando. Luchando contra lo que sentía, contra lo que pensaba, contra lo que intentaba aparentar. Y esa lucha le reveló más de lo que cualquier conversación podría haberle dicho. Le reveló que su amor no era pasado, no era un recuerdo, no era un eco, seguía ahí, vivo, intenso, doliente. Una verdad que ninguno de los dos había querido enfrentar abiertamente. Mientras tanto, Hand regresó a casa con el corazón en un estado que no lograba comprender. Trató de explicarse a sí misma que la reacción que tuvo era normal, que ver a un ex puede provocar incomodidad, que las emociones a veces engañan. Pero en el fondo sabía que no era eso. Sabía que algo dentro de ella se rompió cuando Keram la trató con esa fría distancia, con ese aire de desconocido, como si los años que compartieron, los secretos que intercambiaron, las miradas que los definieron, no hubieran existido jamás. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.